Bienvenidos a este video, las bases de la fisiopatología. Tradicionalmente las asignaturas con un alto contenido teórico son un reto para los alumnos y en el caso de los procesos fisiopatológicos, el alumno se pregunta ¿y para qué tengo yo que estudiar tanto la patología si eso le corresponde al médico? Sin embargo, cuando se conoce un poco más detalladamente la enfermedad, como profesionales de la enfermería, se puede comprender las acciones que se realizarán tanto técnicas como educativas y preventivas o de rehabilitación. Es importante saber de dónde viene la enfermedad, cuáles son sus manifestaciones clínicas y conocer el diagnóstico y curso clínico, así como su tratamiento y posibles complicaciones para determinar cuáles serán los cuidados. La mayoría de las enfermedades comienzan con una lesión celular, que ocurre si la célula no puede mantener la homeostasis. Actualmente las enfermedades se pueden definir e interpretar en términos moleculares y no solo como descripciones generales de la estructura alterada. El estudio de la patología incluye sus causas, desarrollo y consecuencias con énfasis en los cambios estructurales de cada enfermedad. Por lo que para su estudio se divide en 4 aspectos: etiología, patogénesis, cambios morfológicos y significado. Entonces, es necesario conocer algunos conceptos que nos serán de utilidad para entender la importancia de la fisiopatología. Vamos a hablar de la lesión. Lesión es una discontinuidad traumática de un órgano o tejido del cuerpo. La descripción de una lesión puede realizarse clínicamente o estudiarse mediante auxiliares de diagnóstico como el laboratorio o gabinete. Manifestaciones clínicas. Las enfermedades se manifiestan clínicamente en signos y síntomas. Algunas de ellas al principio no se manifiestan, no dan manifestaciones, sino que hasta que ha avanzado la enfermedad y se puede explorar clínicamente a la persona, encontrándose como hallazgo los signos y los síntomas. Un síntoma es aquella queja subjetiva del enfermo ante un proceso patológico, como por ejemplo el dolor, la disnea o sensación de falta de aire, el mareo, etc. Un signo es una manifestación objetiva que se puede observar o medir en el sujeto enfermo, como por ejemplo la hipertermia, comúnmente conocida como fiebre, el edema o hinchazón, etc. Síndrome es un conjunto de signos y síntomas que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado, provocado en ocasiones por la ocurrencia de más de una enfermedad. Se usa cuando aún no se ha identificado la enfermedad. Diagnóstico es el nombre de la enfermedad. En el diagnóstico se valoran las diferentes posibilidades de ser las causantes de las manifestaciones. Para llegar al diagnóstico es necesario una investigación verbal o interrogatorio llamado anamnesis. La exploración física también es importante y el uso de auxiliares de diagnóstico como rayos X, ecografía, imagenología, etcétera, etcétera, o de laboratorio también. Etiología se refiere al origen de la enfermedad. La mayoría de las enfermedades empiezan a nivel celular, cuando la célula es incapaz de mantener la homeostasis. La mayoría de las veces la etiología es inespecífica y puede estar producida por 2 agentes causales o más, y muchas veces es multifactorial. En la etiología de la enfermedad se estudian los mecanismos de daño celular, que son agentes biológicos, agentes químicos, fuerzas químicas, alteraciones nutricionales, alteraciones genéticas. Las anormalidades en los genes resultan en la manifestación de una enfermedad también. Patogenia es la secuencia de sucesos celulares y tisulares que inician con el contacto del agente causal hasta la expresión de la enfermedad. Se conoce como evolución de la enfermedad. Genoma. Muchas enfermedades derivan de alteraciones en el genoma. La alteración de un gene o varios puede resultar en la manifestación de una enfermedad. Después de analizar claramente estos términos, en síntesis podemos decir que si conocemos cada uno de estos puntos para cada una de